Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en la ciudad de Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya entrada la noche, Sí. ya muy poco de tarde, ya un poquito más de noche. El tiempo sigue acompañando, todavía le estamos esquivando Al a la, invierno a la- duro. al gasto de calefacción, me le Claro, llamó. sí, El sí, sí. invierno, pobre, viene todos los Va a años. llegar el invierno, No le sí. echemos la culpa al invierno, pero bueno, hay mucho tema para desarrollar. Sí, ¿qué te parece si vamos ya directamente a la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la columna internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado, aquí con una nueva entrega de la columna internacional. Pero como siempre, antes de entrar en los temas referidos a esta columna, vamos a hacer algunas observaciones con respecto a nuestra magnífica ciudad, que está cursando unos hermosos días otoñales. Si bien esta semana tuvimos 2 días de intensas lluvias y una altísima humedad, eh, ha cambiado el clima sustancialmente y han aparecido unos días excelentes, con linda temperatura, con un clima favorable, muy tranquilo, con un mar hermoso. Y bueno, siempre Mar del Plata, esta magnífica ciudad, invitándonos a disfrutar de toda su belleza, de todos sus paisajes y también de este magnífico Atlántico Sur. A veces puede parecer redundante que siempre hable sobre nuestra ciudad y sobre la belleza de nuestros paisajes y sobre todo sobre la tranquilidad con la que vivimos en esta ciudad. Pero bueno, no está de más recordarle a la ciudadanía o a las personas o a los oyentes que no siempre es así, que hay momentos de mucha crisis, hay ciudades en nuestro propio país que están viviendo un pequeño infierno, pequeñas guerras, ¿no? Este tema tan importante con los narcos, con la delincuencia en la provincia, en nuestra provincia, en el conurbano bonaerense, los narcos en Santa Fe, este tipo de cosas que hacen que no todo sea tan lindo. Y nosotros por suerte estamos disfrutando de esta magnífica ciudad siempre en las mejores condiciones, más allá de las cuestiones particulares que cada uno pueda entender que no les son favorables. De todas maneras, bueno, disfrutemos de lo que tenemos porque no siempre es así. Y el contexto internacional nos muestra precisamente que las cosas pueden ser siempre mucho peores. Y como prueba de esto vamos a entrar ya en el tema de las noticias internacionales o de alguna noticia internacional con respecto a algo que ya habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Ya habíamos anunciado la semana pasada que el bombardeo de Israel hacia la embajada de Irán en Damasco no iba a ser gratis, o sea, iba a tener una respuesta, eso era absolutamente evidente, y esta respuesta se dio esta semana, ¿no? Cuando lanzaron desde Irán una gran cantidad de misiles y drones contra territorio israelí. Esto fue repelido por el famoso escudo de hierro, ¿no? O sea, la cúpula de hierro, este sistema antimisiles que tiene Israel y que, bueno, según ellos ha tenido un éxito rotundo en este ataque. Tal vez a mí me da la impresión de que no fue un ataque tan intencional de causar daño, pero es evidente que hay en esta parte del mundo alguien está jugando con el interés de que la guerra se desarrolle mucho más y se convierta en un conflicto internacional mucho más grande de lo que es actualmente. Recordemos que actualmente esta parte del conflicto, esta parte de la guerra que es entre Israel contra Hamas, que es considerado un grupo terrorista, es totalmente distinto a lo que acaba de ocurrir. Ahora, un Estado soberano como es Irán, acaba de lanzar desde su territorio
misiles contra otra nación, es decir, el conflicto puede escalar a niveles muchísimo más graves que los actuales. Ahora bien, para nosotros que estamos del otro lado del mundo, nos parece que estos grupos étnicos y estos grupos religiosos han vivido peleándose toda la vida. En realidad no es del todo así. Y para ello debemos preguntarnos, bueno, ¿cuándo empezó? ¿Cuál fue el origen de la rivalidad entre Israel e Irán? Y para ello vamos a tomar, como siempre, referencia de una nota escrita por Guillermo Olmo, quien hace referencia precisamente al incremento de la tensión en Medio Oriente que está en ascenso. Irán lanzó en la noche del sábado pasado, un ataque con drones contra Israel, de acuerdo a medios estatales locales que atribuyeron la información a la Guardia Revolucionaria iraní, una rama de las Fuerzas Armadas de aquel país. La situación es que Israel e Irán llevan años en una rivalidad sangrienta cuya intensidad fluctúa en función del momento geopolítico. Su pulso se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en Medio Oriente. Para Teherán, Israel es el pequeño Satán, aliado en Medio Oriente de Estados Unidos, al que llaman el Gran Satán. Por su parte, Israel acusa a Irán de financiar a grupos terroristas y de perpetrar ataques contra sus intereses movidos por el antisemitismo de los ayatolás. En realidad, las relaciones entre Israel e Irán fueron bastante cordiales hasta que en 1979 la llamada Revolución Islámica de los Ayatolás conquistó el poder en Teherán. De hecho, aunque se opuso al plan para la partición de Palestina que desembocó en la creación del Estado de Israel en 1948, Irán fue el segundo país islámico en reconocerlo solo después de Egipto. Entonces, Irán era una monarquía en la que reinaban los Shah de la dinastía Pahlavi y uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero en 1979 la revolución liderada por el ayatolá Khomeini derrocó al Shah de Irán e impuso una república islámica que se presentó como la defensora de los oprimidos y tenía, o sigue teniendo, en el rechazo al imperialismo de Estados Unidos y a su aliado Israel, uno de sus principales objetivos. En aquellos años, el nuevo régimen de los ayatolá rompió relaciones con Israel, dejó de reconocer la validez del pasaporte de sus ciudadanos y se apoderó de la embajada israelí en Teherán para concedérsela a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que entonces lideraba la lucha por el Estado palestino contra el gobierno israelí. El nuevo Irán quería proyectarse, quería aparecer como una fuerza pan-islámica, sobre todo levantando esta bandera, ¿no?, de la lucha por Palestina y al mismo tiempo reclamándole de alguna manera a los países árabes que habían abandonado esta lucha. Desde el lado de Israel, la hostilidad contra Teherán, contra Irán, empezó un poco más tarde, empezó en la década del 90, porque hasta ese momento se temía más por Irak, que estaba gobernado en aquel momento por Saddam Hussein. De hecho, se dice que Israel fue, digamos, quien posibilitó el desvío de armas estadounidenses para llevarlas a Irán para la guerra de entre 1980 y 88 que Irán libró contra su vecino Irak. Aquí hay que entender algo un poco más complejo también, que Irán en realidad es chiita y persa, y la mayoría del mundo islámico son sunitas y árabes, con lo cual Irán está complicado. Por eso desarrolló una política de crear cantidad de organizaciones paramilitares, organizaciones irregulares, como la libanesa Hezbollah y el hoy llamado Eje de la Resistencia iraní, que se extiende por Líbano, Siria, Irak y Yemen. El tema es que estos muchachos de ambos lados han venido combatiendo entre ellos, digamos, pero no en una lucha abierta, digamos, no en un enfrentamiento abierto, sino más bien en escaramuzas y en atentados, como ocurrió aquí en 1992. El grupo Yihad Islámica, afín a Irán,
voló la embajada israelí en Buenos Aires, causando 29 muertos. Pero poco antes había sido asesinado el líder de Hezbollah, Abbas al-Musawi, en un atentado ampliamente atribuido a los servicios de inteligencia israelí. Ya pueden ver nuestros oyentes a lo que nos estamos refiriendo. Estos muchachos vienen combatiendo entre ellos desde hace rato, se vienen dando masa, pero en terceros países, en otros lugares, donde también pagan civiles, ¿no? Donde, digamos, una forma de guerra totalmente diferente. Precisamente uno de los problemas más serios es que Israel no quiere permitir de ninguna manera el desarrollo de armas nucleares en Irán, ¿no? O sea, no quieren que los ayatolás dispongan de armas atómicas. Y eso también tiene que ver con toda esta movida internacional actual. De todas maneras, ya vemos la importancia de este último ataque que se ha producido. Si bien el resultado no ha sido grave, de todas maneras, ha habido ahí una intencionalidad de entrar en una guerra más abierta, porque ya son estados contra estados. Es decir, están abandonando de alguna manera esta cuestión de los atentados y empiezan a darse masa entre ellos, lo cual no es bueno para nadie. Bueno, hasta aquí la columna internacional del día de hoy, ya se nos ha agotado el tiempo. Así que un gran abrazo para todos, muy buen fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Montenegro, en lugar de ocuparse de cuestiones geopolíticas, debería solucionar los problemas de la ciudad. Esto dice Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, plantea que la crisis económica nacional ha tapado un poco los problemas locales, que, de haberse resuelto en su momento, hoy estarían dando alguna respuesta que sirva para paliar la situación general, como por ejemplo solucionar el tema del transporte público de pasajeros o las deficiencias del sistema de salud municipal. Durante su primer mandato, el intendente Montenegro adoptó la estrategia de no hacer nada, evitar los conflictos, no involucrarse en cuestiones que pueden generar rispideces y tratar de tirar la pelota para adelante. Y eso le sirvió para ser reelecto. En este segundo gobierno ha avanzado con algunas definiciones, como plantear que ha resuelto el problema de la accesibilidad del transporte público, lo cual no es cierto, y él lo sabe muy bien, porque desde el Foro de Transporte, los ciudadanos autoconvocados le hemos hecho llegar más de una opinión sobre el tema. Así que la decisión de seguir manteniendo el sistema privatizado en manos de un empresario oligopólico es una decisión que tomó a conciencia, como también el proyecto de privatizar el estacionamiento medido, que en alguna etapa de la ciudad significaba la segunda fuente de financiamiento. Pero, teniendo la estructura y los medios para continuar con esa tarea, ha decidido entregársela a un privado. Aparte de ser promotor de privatizaciones, de hacer negocios con el servicio público y desentenderse de la ola de despidos en las dependencias del Estado Nacional con sede en la ciudad, que disparan el índice de desocupación, de la falta de alimentos en los comedores, ahora se ocupa de cuestiones de geopolítica internacional y de la guerra en el Medio Oriente, lanzándose al ridículo, desde donde no se vuelve,
cuando debería ponerse al frente de la administración municipal y ocuparse de las problemáticas que afectan a los vecinos. Los segundos mandatos parecieran estar de más en las intendencias. Espero que el Consejo Deliberante y el Intendente empiecen a reflexionar de cara a los más de 3 años y medio que tienen por delante y se pongan a la altura de las circunstancias ocupándose de los problemas de la ciudad, en lugar de promover negocios privados con los servicios públicos y de opinar sobre conflictos internacionales lejanos. Bueno, esta nota de Pablo Aceto la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Pablo, ¿qué te parece si vamos a la columna de Carlos Matos? Buenas tardes, Gloria. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Carlos? Nuevamente casi sábado. El derecho a la cultura nos iguala. Ya a mediados de abril está integrándose prácticamente la grilla de actividades de la Biblioteca Parlante y de otras asociaciones. En estos tiempos tan difíciles, donde todo parece estar tarifado, donde los precios aumentan, los cursos son cada vez más caros, etcétera, 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 hay una serie de organizaciones y de personas que integran esas organizaciones más sus amigos que intentan continuar con este tipo de actividades para asegurar este derecho. La Biblioteca Parlante para ciegos y disminuidos visuales ya tiene en marcha prácticamente el calendario completo de actividades. En ese sentido, les informamos a quienes estén interesados e interesadas, deben dirigirse de 9 a 16 a la Plaza Peralta Ramos, de lunes a viernes, justo en el centro de la plaza, Brown y 14 de julio, para averiguar acerca de estos cursos y talleres. Se dan talleres de teatro, no solo para personas ciegas, sino para personas con vista y personas sin discapacidad. Hay grupos totalmente integrados a cargo del actor y docente Félix Bello. También comienzan los cursos de lectoescritura braille a cargo del profesor José Pepe García los días jueves. Este curso está dirigido a toda aquella persona que quiera aprender el sistema braille. No necesariamente personas ciegas. Especialmente se orienta el taller de braille a estudiantes de terapia ocupacional, de trabajo social, a acompañantes terapéuticos, estudiantes y ya personas recibidas, y toda aquella persona que trabaja relacionada con las personas ciegas y disminuidas visuales. También se pondrán en marcha los talleres agroecológicos como años anteriores. Esto todavía debe confirmarse el calendario con cada una de las fechas mensuales. Los encuentros de los talleres de teatro son semanales, de los talleres de braille también, al igual que los de cerámica. Hay 2 talleres de cerámica, hoy vamos a hablar de uno. Se dicta los días viernes específicamente a personas ciegas. Insistimos, quienes quieran tener más información pueden dirigirse de lunes a viernes de 9 a 16 a la Biblioteca Parlante para ciegos y disminuidos visuales, ubicada en la calle Brown y 14 de julio, en el centro de la Plaza Peralta Ramos. Recordamos también que esta biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico de audiolibros, con obras de literatura en general y textos de estudio. Por otra parte, la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope
Cuenta con un servicio de acceso a la lectura a través del punto de acceso de la biblioteca Tiflo Libros y también con un grupo de lectura dirigido especialmente a los socios. La Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, UMASDECA, está ubicada en la calle Entre Ríos 2828. El número de teléfono es 495-7577. Reitero esta última información. La Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, UMASDECA, se encuentra en Entre Ríos, número 2828, y el número de teléfono es 495-7577. Quienes estén interesados pueden llamar a partir de las 9:30 de lunes a viernes para averiguar este tipo de información, al igual que toda aquella otra relacionada con la rehabilitación de personas ciegas adultas y, por supuesto, la serie de servicios que UMASDECA ofrece. Insisto, en estos tiempos tan duros y tan difíciles, hay personas y organizaciones que siguen trabajando por una mejor calidad de vida y de ciudadanía de la población con discapacidad. Nos encontramos el viernes próximo, ya casi sábado, para ampliar un poco más esta información. Muchas gracias, Carlos Matos. Pablo, ola de aumentos salariales en el gobierno. Muy bien, ha salido a manera de escándalo y enseguidilla una serie de hechos que se están agitando en todo el ambiente periodístico y son el comentario en muchos sectores donde aparece primero el aumento en el sueldo de Adorni, el vocero presidencial. El jueves, en horas de la tarde, en una paritaria que duró 40 minutos, los legisladores nacionales, los senadores concretamente, se aumentaron el sueldo a 4 millones aproximadamente, redondeando de acuerdo a los distintos grupos, porque incluso hay un sector de senadores que tienen una especie de viático porque son del interior. Aparte de esto, también se agregaron el sueldo número 13. Usted dirá, ¿por qué sueldo número 13? Bueno, los trabajadores tenemos 13 sueldos, que es el número 13 es el aguinaldo. Claro. Como el régimen del sistema legislativo no es sueldo, son dietas, claro. Entonces eso no lo tenían. Bueno, ahora los senadores tienen aguinaldo. ¿Vos tenés una idea de cuánto cobraban los legisladores más o menos y a cuánto se fueron? Porque, por ejemplo, estoy recordando ahora que el presidente Milei gana cerca de 5 millones, lo mismo que su hermana, y hace muy poquito tiempo también se aumentaron los sueldos. El vocero Adorni, como vos dijiste, también creo que pasa a cobrar cerca de 4 millones. El tema es que todos los políticos se aumentan los sueldos y le pagan a los jubilados en 2 cuotas, Pablo. Sí, desdoblado. Yo diría que más preocupante que sea desdoblado es el importe, porque la verdad que entre los dos sueldos no hacemos un Adorni.
entre el desdoblamiento, cosa que en alguna etapa, a ver, esto existió siempre. Lo que pasa es que un poco la bandera del momento, el momento donde hay gente que ha muerto porque se le suspendió el beneficio de la compra de medicamentos, estamos hablando de pacientes oncológicos, ya murieron 6. Sí, sí. Vamos a ver cómo termina esto. Hay otros más en espera. Evidentemente el número va a aumentar. La caída de la compra de medicamentos por cuestiones de falta de recursos. Todo esto suma una imagen hacia la gente de desazón, lo cual es plenamente justificado. A lo que fue, recordemos que hubo ya un aumento, tanto en diputados como en senadores, que fueron anulados, y que apareciera como respuesta del Senado o de Villarruel ante el aumento de haberes de Adorni y de justamente Karina Milei, Sí. que se aumentaron el sueldo. Los legisladores, por eso digo, hay un abanico. Una cosa es el senador que es de capital o provincia de Buenos Aires, otra cosa es el de Tierra del Fuego o Jujuy. Es decir, cobraban desde 1.200.000 hasta 1.600.000, 800.000, de acuerdo a la lejanía, el tema de viático. ¿Qué vamos a decir? Por ahí uno puede pensar que era poco. Bueno, también es poco lo que ganan los jubilados. Exactamente. Había todo un conflicto con el sindicato de camioneros. Yo miraba el día de la tormenta, lo decía, cuando en medio de la tormenta aparecieron los muchachos de la 9 de julio junto a la basura, entre ramas que se caían, barro, un viento impresionante. Andaban los muchachos de la 9 de julio, que son justamente camioneros, Sí. por hablar de lo que uno ve. Bueno, a ellos le querían pisar el aumento. La mayoría de los aumentos de haberes están pisados, entre ellos la de los jubilados, e incluso se va a tratar en el Senado un impuesto para justamente los salarios de los trabajadores. Es decir, el impuesto a la ganancia sería entre el 30 y el 35% de los saberes de los trabajadores. Los muchachos en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo se aumenta de sueldo. Ahora, si para esto, que a mí me llama la atención que no lo hablen en los distintos medios, si esto les parece escandaloso, agárrense. Hay un sector del gobierno que pide multiplicar por 5 su salario. ¿A cuánto sería por mes? 70 millones. ¿Quiénes son estos? Los directores puestos por el gobierno en YPF. Claro. ¿Qué es lo que aprobó el acta? Recordemos que YPF, desde que fue privatizado, nunca más volvió al Estado. Se recuperó el 51% de las acciones, sigue siendo una sociedad anónima. La resolución que sale del directorio de YPF es para ser puesto en el punto 9, dicho exactamente, la propuesta del directorio a la asamblea de la sociedad. A ver, el 51% es del Estado, así que
ellos se van a votar el aumento, la suma de 65.161.356 pesos. Los 6 pesos están en discusión. Sí. 65.161.000 pesos por mes. Ya, de hecho, el directorio de YPF, puesto, recordemos, ya habíamos hablado, el presidente lo puso Techín, de Paolo Roca, claro, sí. el vicepresidente es gente de Caputo, el asesor emérito, porque no tiene ningún cargo oficial, pero toma decisiones. ¿Qué es lo que ya era controversial en YPF? Que los directores salían de empresas competidoras. A esto tenemos que sumar la venta de activos de YPF, que esto lo habíamos, creo que hablado la semana pasada, que son los pozos convencionales. Creo que lo hablamos en Prohibido Olvidar, que la venta de los pozos convencionales, según este actual y pretencioso, por lo menos en lo salarial, nuevo directorio, ya esos pozos ya dieron todo lo que tenían que dar. El tema es que salen los socios de Caputo, no el ministro de Economía, sino el asesor sin cargo, a comprar esos activos devaluados, que yo siempre, cuando lo primero que leí, me acordé de lo de Cerro Dragón, que cuando se extendió a 50 años, 10 años antes la concesión, tenía reserva para 8 años. Cuando se completa la concesión, casualmente encuentran más petróleo con reservas para 50 años. Todo indicaría que esto va en el mismo camino. Aparte, estos directores son gerentes de la competencia de YPF. El caso de Tecpetrol, que de Techín, de Paolo Roca, Compañía General de Combustibles, Corporación América, porque estos todos vienen del sector privado, que no solamente, y con la venta de activos de YPF, que estamos hablando de 50 yacimientos, de convencional, aparece esto. El punto 9, que es lo que se va a presentar en la Asamblea Ordinaria Anual del 2024, con esto que va a salir aprobado, porque ellos tienen el 51% de las acciones. Estos aumentos de sueldo, ¿quién los aprueba? ¿El presidente Milei o Paolo Roca? No, esto es una sociedad anónima. Ajá. El Estado tiene el 51% de las acciones. Entonces, es la parte de la sociedad que pone más directores. Es decir, los directores los pone, en este caso, el presidente de la República. Ajá. Por supuesto, en asociación con el secretario de Energía. Después, ellos en el directorio son los que mandan. En la presentación de la asamblea, ellos presentan el pedido de aumento que ellos, manejando el 51% de las acciones, se van a aprobar. Claro.
Al igual que los senadores, ellos tienen la posibilidad de aprobarse. Pero ellos no cobran como los senadores 4 millones. Quieren cobrar 70 millones. Recordemos que cuál es el discurso para la actualización de los combustibles, el precio internacional. Resulta que a nosotros nos aumenta el combustible, priorizan la venta en el exterior, por lo cual quieren cobrarnos acá el precio internacional, favorecen a las empresas de donde ellos vienen, que son empresas privadas, venden activos, 50 yacimientos, a valor de remate. Vamos a ver después cómo terminan esos yacimientos, porque yo no entiendo por qué razón iban a comprar un yacimiento seco. Evidentemente no están secos, los secos vamos a quedar nosotros. Y no conformes con todo esto, como si esto fuera poco, diría Vendedores Colectivos, quieren cobrar por mes, 70 millones de pesos. Y cada uno. Vos fíjate, Pablo, que un sueldo de 70 millones de pesos en la situación crítica que está pasando el país, la situación de mucha gente que con el sueldo apenas si puede comer, los jubilados lo mismo, es una obscenidad ganar 70 millones de pesos por mes. Mira, es, por ejemplo, 350 salarios mínimos por mes, cada uno. Claro. Esto significaría 840 millones de pesos por año de la empresa YPF. Claro. Esa diferencia, ¿quién la está poniendo? La estamos poniendo nosotros. Exactamente. ¿Con qué la estamos poniendo? Con el costo del combustible. Después te dicen, el precio del combustible está atrasado. No, no está atrasado. Nos estás afanando. Claro. Nos estás afanando. Primero, hablemos claro. Esto es una empresa, está representando el Estado, no son petroleros. Que Rockefeller se haya hecho multimillonario, bueno, pero él hizo la empresa. En este caso son representantes del Estado. ¿Por qué razón un representante del Estado pretende cobrar 70 millones de pesos por mes? Ustedes dirán, bueno, es una empresa que mueve. En su momento, el general Moscone, que en su gestión se multiplicó por 4 el capital de YPF, cuando muere, lo único que tenía era 5 pesos, moneda nacional en ese momento, en su caja de ahorro del Banco Nación. Capacidad técnica y otra estructura moral, evidentemente, porque el hombre el único ingreso que siempre tuvo fue su sueldo como militar y después su pensión como militar retirado. Por eso muere teniendo 5 pesos en su caja de ahorro del Banco Nación. El hombre que hizo grande YPF. Estamos hablando de otra gente, de otra época, y seguramente que ese tipo de gente debe existir todavía, pero no son lo que están en los medios, no son lo que están promocionados. Vamos a ver si el escándalo amengua un poco la pretensión, pero realmente en este punto donde pretenden pisar el salario, Claro.
no están dando, los mismos legisladores que se aumentan el sueldo, no están dando el quórum para poner por ley lo que es la actualización y la actualización de los salarios de las jubilaciones. Este gobierno que no quiere dar aumentos. Claro, que no quiere paritarias. Donde la UBA está trabajando sin luz, cuando la mayoría de las universidades están diciendo que el segundo semestre ya no funciona. Pretenden que sus funcionarios, que encima llevan agua no al molino del interés de los argentinos, sino llevan el agua hacia los molinos de empresas privadas, porque estos vienen todos de empresas privadas. De hecho, vuelvo a reiterar, el remate a precio vil del capital de YPF, de los activos de YPF, encima pretenden cobrar 70 millones de pesos por mes. Realmente, si quieren, le hacemos más exacto, 65.161.356. Esto realmente... Sí, Pablo, ¿se puede dar marcha atrás con esta decisión? Esta decisión, a ver, si esta decisión se puede dar marcha atrás, con el presidente y el secretario de Energía reemplazando a los directores. Claro. Esto es así, porque los directores los pone el gobierno porque son directores que representan el Estado, que controlan el 51% de las acciones. Es decir, estos representantes del Estado, controlando las acciones del Estado, se autoaumentan, pero el tema es como si encima lo precisaran. En este momento de que a todos se le pide el sacrificio, pretenden cobrar 70 millones de pesos por mes. Vos fijate que la gente que por ahí nosotros vemos en los noticieros o algunos programas políticos, mucha ingenuamente está diciendo, bueno, hacemos un sacrificio y después veremos los resultados, ganando miseria. Mirá, yo veo gente, van jubilados, han sacado crédito de 60.000 pesos, que vos te das cuenta que para pagar las cuentas, claro, que pagarán la cuenta de un mes, 2 meses, después encima de tener que pagar la cuenta, encima tienen la deuda, o por ahí para comprar un medicamento, cosas así. La gente se está endeudando por 600.000 pesos, 60.000, cifras irrisorias ante 70. La verdad que esto es un insulto. Esto te das cuenta que acá se sienten todos tan impunes. Sí, sí. Se sienten todos tan impunes porque vos no te podés plantear tener un sueldo de 70 millones de pesos por mes representando el Estado y ya en la gestión ya empezar a desguazar YPF, sacarle los activos y venderlo a precio vil a los socios de un asesor emérito del gobierno. Vamos a ver cómo esto hoy el dato, por lo menos la información pública ha girado alrededor de, bueno, el aumento de Karina Milei, de Adorne, los legisladores, el ataque a la diputada Pagano. sí. Hoy, el jueves, con el aumento de los senadores,
Y vamos a ver cómo evoluciona en los medios esta información. Los directores del gobierno que se sientan en la mesa que conduce YPF quieren cobrar, y lo van a conseguir porque son ellos los que controlan las acciones, 70 millones de pesos por mes. Un total de 840 millones de pesos por año. Muy bien. Muy bien no. De bien no tiene nada el comentario que estás haciendo, Pablo. Vamos a pasar a otro tema. Tras hablar de grupos terroristas en Chile y Bolivia, tuvo que salir a pedir disculpas. ¿De quién estamos hablando? De Patricia Bullrich y otro papelón internacional con 2 países de América Latina. Tuvo que llamar, que son Chile y Bolivia, tuvo que llamar a la ministra del Interior chilena, Carolina Toa, para pedirle disculpas y asegurarle que no intentó generar miedo o alarma en Chile. Con Bolivia no se comunicó. ¿Qué pasó? En un reportaje, Patricia Bullrich aseguró que existe presencia de agentes terroristas iraníes en Bolivia y en el norte de Chile, con lo cual recibió una veloz desmentida de los gobiernos de ambos países. La Cancillería boliviana dijo que está equivocada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, remarcó que el país trasandino no ampara ningún grupo terrorista. Bullrich llamó a la ministra del Interior chilena, Carolina Toa, para pedir disculpas. En cambio, con Bolivia no se comunicó. Volkswagen decidió no reanudar la producción en Argentina y enfocará sus inversiones en Brasil. Ante el declive en la producción de automóviles en Argentina, Volkswagen decide enfocar sus inversiones en Brasil, mientras la incertidumbre económica y política afecta a la industria automotriz del país. La situación no es alentadora. A pesar del incremento en la producción de vehículos durante el 2023, los últimos datos muestran una caída, generando incertidumbre. Volkswagen mantiene su planta de General Pacheco sin operarios y sin fecha de retorno a las actividades. La empresa encuentra en Brasil un entorno más propicio para sus operaciones, dejando en suspenso los planes para Argentina, en medio de un panorama económico y político bastante incierto. Bueno, no son buenas las noticias que la verdad que estamos dando, pero es la realidad. Nos vamos, recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes, como hoy, con Casi Sábado, de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos, como siempre, con un tema musical. Vamos a escuchar a Gilda, Rompo las Cadenas. Saludos para todos y especialmente a Claudia Esperón porque hace posible que este programa salga al aire. Hasta la semana que viene.